Gloria a Dios. Yo sé que usted va a aprender hoy. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 11. Y vamos a recordar algunas cosas que ya les había enseñado, pero quiero mostrarles otro aspecto sobrenatural que el Señor me mostró aquí. Amén. ¿Cuánto llegamos? Los que no han llegado digan ay, ay, ay. Libro de Lucas, capítulo 18, versículo 11. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Mejor quiero que vayamos al versículo 9. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Amén, amén. Aleluya. Vamos a parafrasear lo que está sucediendo aquí. Un hombre era fariseo y otro era publicano. Fariseo, ¿qué quiere decir fariseo? Este hombre era un hombre que conocía la palabra, que conocía la verdad. La tribu de los fariseos, escúcheme bien, eran personas que comenzaban a estudiar el evangelio desde los 3 años. ¿Alguien me sigue? Estudiaban toda la Torá y cuentan que a los 40 años estos hombres ya tenían que ser doctos. Y después de los 40 años podían comenzar una carrera como sacerdotes. ¿Hasta aquí me sigue? Así que este hombre estudiaba mucho la palabra. Pues dice la misma enseñanza que él iba al templo a orar. Él subió al templo a orar. ¿El qué? Pero yo conozco Israel. Y quiero decirle que el templo no queda en ningún monte. ¿Por qué la palabra dice que subió al monte, subió al templo a orar? Luego dice que había un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Ya le dije que los fariseos eran gente muy rica, gente que estudiaba mucho la palabra. ¿Usted me sigue? Personas que conocían del valor del conocimiento, repito, redundo, de la verdad, de la palabra de Dios. ¿Usted me sigue? Pero el publicano no. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos que eran puestos por el gobierno romano para cobrar los impuestos a los judíos. O sea, era un trabajo denigrante, era un trabajo demasiado denigrante, sí, no puedo usar otra expresión, era un trabajo de lo peor. Aunque quiero decirle algo, ese trabajo de ser publicano lo anhelaban muchos judíos. Había un arreglo con el gobierno romano. Quizá ellos tenían derecho, quizá no, ellos tenían derecho a tomar el 10% de lo que cobraban de impuestos. Y me refería al quizá es, quizá ellos no pagarían impuestos. Era un trabajo horrible. ¿Me estoy explicando? Sería tal como, por ejemplo, en la colonia, aquellos criollos que les cobraban impuestos a sus mismos compatriotas y los humillaban y trabajaban de pronto para el pueblo español. ¿Usted me sigue? O sea, que eran muy mal vistos. Pero este publicano estaba lejos, dice la palabra. Leámoslo, por favor. No, me parece maravilloso. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Wow. ¿Cuál es la actitud que tenía este fariseo? ¿Sabe una cosa? No era malo el fariseo. Han enseñado que él se fue para el infierno, que era orgulloso. Sí, claro que sí, pero no creo que se haya ido para el infierno.
Porque hay algo que me estremece en la palabra. Léalo conmigo, por favor. Versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Y se refiere al publicano. Así que le abrió la posibilidad. Aquí dice que el otro también fue justificado. Pero ahora veamos el panorama, veamos las dos ventanas espirituales, veamos lo sobrenatural. Un fariseo llegó al templo, a la casa de Dios, a orar. Pero la actitud con la que este hombre llegó no era la actitud correcta. Llegó a orar. Y la palabra nos está enseñando lo delicado que es orar con la actitud incorrecta. Pues la palabra nos está enseñando aquí que orar con la actitud incorrecta puede condenar a una persona. ¿Cómo oraba el publicano? Él oraba consigo mismo. ¿Por qué le dije que él conocía la palabra? ¿Por qué le dije que él muy seguramente estudió bastante? Repito, la Biblia dice que era fariseo y era una orden que los fariseos estudiaran profundamente la palabra. ¿Me estoy explicando? Repito, no eran pobres, por lo cual no había excusa con ellos. De hecho, los fariseos estaban destinados a ser sacerdotes. ¿Me estoy explicando? Así que, ¿cuál es el asunto con este fariseo? El asunto con este fariseo, miren, léalo conmigo, versículo 11, era que él no era como los otros hombres. Este fariseo era una persona especial. Él era una persona especial. Si no fuera especial, él mismo no lo estaría orando, porque no se estaría endilgando algo que él no era. Este fariseo era especial. Yo no soy como los otros hombres, Señor. ¿Hay alguien aquí? Es más, le añadió al asunto que no era este varón. Escúcheme, ladrón, injusto, no era adúltero, por lo cual tampoco era fornicario ni concupiscente. Porque conocía el valor de la palabra de Dios. Este hombre conocía el peso de la gloria de Dios, conocía el peso de la palabra. Me impresiona mucho lo especial que era este hombre. Pues quiero decirle que aún nosotros, con todo el bagaje que tenemos de la palabra, en algún momento de nuestra vida hemos sido injustos. Este hombre en ningún momento de su vida fue injusto. Oh, qué tremendo, no fue adúltero. Si no fue adúltero, se incluye ahí que no era mentiroso ni chismoso. Porque usted sabe que el chisme, la murmuración, es parte del adulterio y parte de la idolatría. Oh, este hombre era especial. Tan especial fue, escúcheme bien, que el Señor también escuchaba su oración. Porque la palabra es clara. En el Salmo 119, en el Salmo 32, en el Salmo 3, etcétera, que en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 20 en adelante, que el Señor no escucha a los injustos. Que el Señor no está atento a las oraciones de los impíos. ¿Hay alguien aquí? Sino que Él está atento a las oraciones de los justos, de los que tienen limpio corazón. ¿Se acuerda que se los he enseñado mucho? Y le estoy dando citas bíblicas. Así que este hombre era tan especial que Dios le escuchaba su oración. ¿Qué más no era este hombre? Léalo conmigo. Adúltero, ni aún como este publicano. O sea que él no robaba, como lo dijo anteriormente, ni le exigía a nadie más allá de lo justo. Así que este hombre era una gran persona. Vaya, allá en el cielo, si está, si se salvó, me va a decir, gracias por esa predicación, apóstol Fernando. Tengo amigos ya en el cielo. Este hombre podía ver lo sobrenatural. Porque si este hombre, este fariseo, que muchos teólogos han tildado de malo y de injusto y de pecador y vanaglorioso y prepotente, no viera lo sobrenatural, no podría ver lo natural que había en él. Pero cometió un error. Hay muchos cristianos que se creen salvos, solo por ser cristianos. Hay muchos cristianos que se creen buenos. Les hablé que hay dos clases de personas, las personas buenas y los hijos de Dios. Los hombres, y hablo del género humano, hombres y mujeres de Dios. Le enseñé a usted que los hombres buenos venían a la iglesia, escúchelo. Ofrendan, diezman. Él dice, doy diezmo de todo lo que gano, etcétera, etcétera, etcétera. Ofrendo, etcétera. Los buenos aman a sus esposas. Los buenos hombres aman a sus esposos. O sea, me refiero al género humano.
Un buen padre ama a sus hijos, un buen padre le provee a sus hijos. Pero un hombre de Dios abre su boca y baja el reino de los cielos a la tierra. Un hombre de Dios clama al Señor y manifiesta lo sobrenatural. Un hombre de Dios abre su boca y hay poder en lo que habla, aleluya. Un hombre bueno no. Y eso era ese publicano. Voy a hablarle un momentico aquí, perdón, ese fariseo. Quiero hablarle aquí de este publicano. Veamos las cualidades de este hombre. Vamos a romper un poquito con la religiosidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mas el publicano, estando lejos, no quería aún ni alzar los ojos al cielo. Míreme, este publicano quizás estaba por allá en la parte de atrás de la iglesia, con un temor y una reverencia a Dios que ni siquiera su espíritu le permitía alzar los ojos. Pero ¿qué hizo el fariseo? La palabra está enseñando que él alzó a los ojos. Yo me imagino, estaré aquí orando, ¿no? Y empieza a mirar hacia atrás. Ay, ese yo lo conozco, es adúltero. Y ese es fornicario. Uy, ese es ladrón. Ese es más injusto. Mire la vieja chismosa. Señor, gracias que yo no soy, me libraste del infierno. Alzó los ojos en el templo y comenzó a medir por estatura espiritual a la gente. El publicano ni siquiera. Se hizo por allá en un rincón a hablar a Dios, a orar a Dios. ¿Hay alguien aquí? Y golpeaba su pecho. Y yo les enseñé con mucho respeto por ahí de la religión católica, por mi culpa, eso es una mentira satánica. Él no hizo eso. Él golpeaba su pecho. ¿Usted sabe por qué golpeaba su pecho? ¿O cómo golpeaba su pecho? Se lo voy a revelar. Porque su cuerpo, ahí en su pecho estaba su corazón. Él golpeaba las pasiones que lo habían hecho pecar. Quizá había robado. Por supuesto que había robado. Porque era publicano. Por supuesto que era injusto. Porque era publicano. Porque sabemos por la historia romana que estos publicanos le sacaban los ojos a sus hermanos. Claro que era injusto, claro que era ladrón, claro que era adúltero, claro que era mentiroso, claro que tenía todos esos defectos y todos esos pecados. Pero este hombre tocaba su pecho a ver si podía encontrar dentro de él la chispa divina de Dios que lo había llevado al templo. Él está golpeando para sacar dentro de sí ese pecado. Y le estaba diciendo, Señor, no soy merecedor de tu misericordia, pero glorifícate. Este hombre estaba al final del templo muy seguramente, pero estaba más cerca de Dios que el fariseo. ¿Cuántas personas llevan una doble vida en la iglesia? Vienen a la iglesia y escuchan palabras y dicen, oh, aleluya, gloria a Dios. Levantan las manos, oran. Son buenas personas en la iglesia. En la casa son diferentes. En la iglesia son unos y en la calle son otros. En la calle son unos y en la casa son otros. Wow, ¿cuántas personalidades tienen? Pero no, este publicano se arrepintió de corazón. Voy a mostrarle algo en la palabra. Venga rápidamente usted, por favor. Al libro de Levítico capítulo 5, versículo 17. Quiero mostrarle algo. Por supuesto que eso lo conocía el fariseo. Libro de Levítico capítulo 5, versículo 17. Y ahorita quiero llevarlo al libro de Proverbios capítulo 10, versículo 24. Le voy a mostrar esto. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor Dios Todopoderoso no se han de hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas es culpable y llevará su pecado. ¿Qué está diciendo este versículo? Cuando una persona conoce los mandamientos de Dios y peca voluntariamente, es condenada. ¿Amén? ¿Sí o no? Y dice la Biblia que aún si no conoce que es pecado, también será condenada. ¿Hay alguien aquí? En el infierno van a haber muchas personas normales. Muchas personas que creen que porque no roban y no matan, ya son salvas. Wow, ¿alguien me sigue?